Eso es interesante para nosotros reconocer, ahora que ya sabemos los distintos tipos de rocas en los cuales ustedes han identificado, ¿cierto? Los tres grandes tipos de rocas, y también los procesos que pueden poner esas rocas que están por debajo de la superficie, en la superficie, y que comience la meteorización. Entonces, lo que vamos a ver en esta parte, ¿cierto? Va a ser cómo se generan en una primera instancia la descomposición de la roca o la destrucción de las rocas a través de los procesos de meteorización. En la imagen que están viendo allí es una imagen de un suelo, ¿cierto? Donde está combinado en esa imagen un dominio inorgánico y un dominio orgánico, ¿no? Por un lado la vida, ¿sí? Con las plantas y los animales, ¿sí? Conejo, insectos, bueno, en el caso de roedores, hormigas, y la parte inorgánica, que es referido a las rocas y minerales. El suelo es un elemento, ¿cierto?, que pone en un conjunto esos dos grandes dominios, la parte orgánica y la parte inorgánica, o sea, una parte inanimada y la otra parte animada. Entonces es muy, muy importante conocer de cómo se forman los suelos y qué tipos de suelo hay y para qué sirven los suelos. Nosotros como geólogos, ¿cierto?, estudiamos esa parte de los suelos, el origen, no tanto la aplicación del suelo, porque lo hacen más la parte dafológica, los agrónomos, sino los orígenes de los suelos, cómo están constituidos, también cómo se clasifican, ¿sí?, desde el punto de vista geológico, y vamos a ver qué factores actúan para la formación del suelo. Bueno, repasando un poquito, si se acuerdan, cuando vimos rocas sedimentarias, porque está muy relacionado el tema de meteorización y suelo con rocas sedimentarias, una de las importancias que habíamos visto con las rocas sedimentarias era la abundancia en superficie, si se acuerdan en el gráfico de la derecha, con una superficie mayor al 75%, pero que en volumen las rocas sedimentarias ocupaban el 5%. Y cuando vemos aquí abajo donde dice sustrato, acá, ¿cierto? Donde dice sustrato, fíjense que dice sustrato y el suelo, ¿no? Cuando se refiere a sustrato, las rocas sedimentarias es en gran parte sobre donde nosotros vivimos y apoyamos nuestra infraestructura, y el suelo es la otra parte, ¿no? Y el suelo en volumen, ¿sí?, ocupa mucho, mucho, mucho menor del 5%. ¿Por qué? Porque el espesor que tiene un suelo es del orden de los metros, ¿no? Normalmente 2, 3 metros, puede llegar en casos extremos hasta 50 metros, pero no más que eso. Cuando nosotros hablamos de ese sustrato que era constituido por rocas sedimentarias, acuérdense que hablábamos de kilómetros, pueden ser metros, pero puede llegar hasta kilómetros, ¿no? 3, 4, 5, 6 kilómetros, 7 kilómetros como extremo, ¿sí? Y después, por supuesto, están todas las otras rocas, que no son rocas sedimentarias, que son rocas ígneas y metamórficas, que son el mayor volumen de nuestro planeta. Pero el suelo es una capita muy, muy delgada de esa capa superficial del planeta, que ocupa mucho, 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 mucho menos, como dice acá, del 5%, ¿cierto?, de nuestro planeta. Pero el suelo es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Qué les parece que por qué el suelo puede ser sumamente importante? ¿Qué aloja el suelo? ¿Qué les parece? Tiene un poco que ver con el gráfico que vimos antes. ¿Cómo, Carlos? ¿Nutrientes dijiste? Perdón. Nutrientes para las plantas. Bien. Todo lo que tiene que ver con la vida. Exactamente, exactamente. O sea, el suelo, así como dijo Carlos, es un elemento principal en la vida, en nuestra vida. Entonces, por eso nosotros no solo lo tenemos que cuidar, o sea, digo, conocer,
¿cierto? Estudiar, sino cuidarlo. O sea, tenemos que conocerlo, estudiarlo para conservarlo. Hay una gran área que se llama conservación de suelos. ¿Por qué? Porque conservando el suelo, conservamos nuestra propia vida, la vida del planeta. Casi una gran parte de los organismos que vemos sobre la superficie del planeta, ¿cierto?, están relacionadas con el suelo. Y nosotros principalmente. Nosotros vivimos en un país donde tenemos uno de los suelos más ricos del planeta, ¿cierto? A partir de un material que se llama loess, el suelo de la pampa húmeda es muy conocido, ¿cierto?, por su alta fertilidad. Dentro de nuestra provincia también tenemos una gran cantidad de suelos que son muy ricos. Nosotros vivimos, ¿cierto?, en Salta, los que viven y están ahora cerquita de donde estoy yo, que estoy en Vaquero dando la clase, ¿cierto? Hay zonas de cultivos muy importantes a partir de suelos muy fértiles y muy productivos. El principal producto del Valle del Lerma es el tabaco, ¿sí? Y después en la provincia, de todo el noroeste, cuando uno va a distintos lados, tenemos suelos muy buenos, no al nivel del que hay en la pampa húmeda, pero son suelos muy buenos para ciertos cultivos como el tabaco, ¿sí? Bueno, ahora la relación que podemos hacer entre las rocas, ¿cierto?, y el suelo o la meteorización. En este gráfico ustedes han visto el ciclo de las rocas, hemos visto en clases anteriores el ciclo de la roca y se han hecho algunos ejercicios, ¿no? Entonces, en este esquema hay una fotografía que representa un suelo a la derecha como recurso vital, como el que vimos recién, y en la izquierda la relación entre rocas metamórficas, entre rocas, ¿cierto?, el ciclo de las rocas y la meteorización. Nosotros partimos, ¿cierto? Acá arriba tenemos las rocas, ¿sí?, y a través de procesos de meteorización, y por último llegamos a los suelos. Eso se interrelaciona, es un ciclo que está relacionando procesos endógenos como exógenos. ¿Se acuerda cuando empezamos la materia? Nosotros dijimos que íbamos a ver la parte endógena primero, después la parte conformación de rocas, tanto ígneas como metamórficas como sedimentarias, y vamos poniendo procesos superficiales. Ustedes han visto en la clase anterior la deformación de los materiales de la corteza terrestre que ocurren tanto en dominios endógenos como muy cerca de la superficie. Y ahora ya vamos a poner, ¿cierto?, los procesos que ocurren sobre la superficie, muy relacionado o muy cerquita de la superficie, muy relacionado con lo que vimos en rocas sedimentarias. ¿Recuerdan que había rocas como las rocas evaporíticas que en parte se generan sobre la superficie? Entonces, nosotros podemos tener como endógeno, ¿cierto?, las rocas metamórficas, acuérdense, ¿cierto?, y la generación de magmas, y después de la generación de magmas, las rocas ígneas. Por procesos de deformación, ¿cierto?, nosotros podemos tener que todo ese conjunto de rocas, y también rocas sedimentarias, fíjense que acá se va profundizando, ¿sí?, también rocas sedimentarias que llegan a la superficie y comienza la meteorización. Por ahora dejemos el transporte de lado, ¿no? La meteorización. Acá también ocurre, ¿cierto?, puede ocurrir un ascenso como el que tenemos aquí abajo, ¿cierto? De nuevo, procesos de meteorización de rocas metamórficas, también de rocas sedimentarias que se generaron en una cuenca, ¿no? Entonces, todo eso genera el levantamiento de esas rocas y el cambio, principalmente el cambio de condiciones a las cuales se formaron. ¿Se acuerdan? Esto que decir, bueno, si yo tengo una roca ígnea formada en profundidad, ¿cierto?, a partir de un magma, o una roca metamórfica, a la que tenemos a la derecha, y ascienden, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es generar una roca ígnea acá, pero cuando sube, estoy cambiando las condiciones de formación de esa roca que es en este sector, ¿sí?, y pasan a estar arriba. Entonces, cuando sucede eso, yo voy a tener que cambian las condiciones de formación de esas rocas, entonces se tienen que adaptar a esas nuevas condiciones. Y esa es la respuesta a la meteorización, lo vamos a ver ahora. Entonces, lo más importante de esto,
que yo parto de una roca, esto que tenemos acá a la derecha, en el esquema a la derecha, ¿cierto? Es una roca, supóngase que haya sido una roca sedimentaria, una roca caliza formada después cuando se diagenizó, ¿cierto? Con temperaturas por encima de los 100 grados centígrados hasta los 180 grados centígrados y profundidades a lo mejor 4 kilómetros, 5 kilómetros, puede ser, no hay ningún problema. Llega a la superficie, ¿cierto? Y se meteoriza. Yo acá podría dibujar, ¿cierto?, un límite entre esas rocas casi sin meteorizar, digamos, la roca acá abajo que está intacta, y yo podría dibujar un límite más o menos por ahí donde estoy dibujando con azul, lo alcanzan a ver, muy aproximado, yo lo puse en línea de punto, donde la roca de ser reconocida pasa a meteorizarse, ¿sí? Y llega un momento en que la roca original, como por ejemplo en este sector, no se conoce más, ya no se reconoce. ¿Por qué? Porque se meteorizó tanto y se transformó tanto, tuvo tiempo que se transformó en suelo. Y fíjense, el suelo es ese recurso vital, ¿cierto?, para el sustento de la vida, en este caso vida vegetal, pero seguramente, ¿cierto?, hay acá animales dando vueltas, seguramente la parte de roedores, lombrices y muchas especies animales y vegetales como sustento. Esa relación, ¿cierto?, que tenemos acá ocurre solamente en la parte muy superficial de nuestro planeta, ¿sí? Y sobre la superficie. Y esto, ¿sí?, en su conjunto, el suelo, más la roca meteorizada, muchas veces son, como en este caso, fíjense, son metros, no deben ser 2 metros a lo sumo, y pasa a la roca. Pero a veces esta relación del suelo con la roca alterada puede ser decenas de metros, ¿no? Nunca van a llegar al kilómetro, ¿no? Puede ser decenas de metros en los casos extremos. Bien, entonces esa es la relación entre rocas, ¿cierto?, meteorización y suelo. Nosotros nos vamos a concentrar ahora en el tema de meteorización, ¿sí? Bueno, la próxima, perdón. Bueno, este también lo habíamos visto, pero para reforzar el tema de los tipos de meteorización, vemos que teníamos dos, ¿se acuerdan? Dos tipos de meteorización, una mecánica y una química. Y la definición de meteorización, que es ese conjunto de procesos físico-químicos que transforma la roca en superficie. Que lo que les dije antes, esa transformación es por una respuesta de los materiales de nuestro planeta, ¿cierto? Que esos materiales son las rocas, a ese ambiente cambiante, o sea, un ambiente cambiante de condiciones de presión y temperatura, principalmente a las condiciones que se formó una roca ígnea, ¿no? Un plutón granítico se formó en condiciones de 700 grados centígrados, empezó a cristalizar, 750, puede ser 800, ¿cierto? Con presiones de 4 o 5 kilobares y más también, ¿no? Entonces, eso, yo lo llevo a superficie y cambia eso, pero también empieza a estar afectado por factores climáticos, ¿no? O sea, decir, bueno, temperatura, clima, agua, ¿cierto? Y después también por otros factores como congelamiento, el viento, la gravedad que ocurre durante la meteorización. Entonces, fíjense aquí abajo que esa respuesta que estamos hablando, ¿cierto?, es un ajuste termodinámico de las rocas que pasan a estar en condiciones de profundidad a la superficie, en donde el agua, o sea, la lluvia, el agua a partir de la lluvia o de la misma atmósfera, como esto, los gases atmosféricos, la temperatura, ¿cierto?, la vegetación y también los animales, son factores de transformación de las rocas por procesos de meteorización. ¿Por qué son importantes estos procesos de meteorización? Bueno, acá hay unas imágenes. La imagen de abajo, ¿cierto?, es yendo a Cafayate, en la quebrada de Cafayate o Las Conchas, esos dos nombres, y esto fue una excursión con estudiantes,
con ustedes, que no hicimos, pero una excursión anterior, y estamos viendo un paisaje de lo que se ven dentro, casi al finalizar la quebrada de las Conchas. Lo que ven acá, bueno, son en la escala están los estudiantes que están observando algo, que son las geoformas, o sea, la forma que tiene la superficie de nuestro planeta generado por procesos de meteorización, ¿sí? Entonces, la meteorización tiene un rol muy importante que junto con la erosión para denudar y modelar la superficie de nuestro planeta. En la figura que tenemos aquí abajo en la fotografía, ¿cierto? Ustedes ven montañas que tienen una forma media redondeada en la superficie, hasta aquí está facetado, ¿cierto? Estas líneas que vemos acá, estas formas redondeadas que vemos abajo, eso es producto, ¿cierto?, de la meteorización y la erosión totalmente. Entonces, la meteorización y la erosión son los que modelan todos los que vemos, las formas que vemos, que se llaman geoformas, ¿cierto?, en la superficie de nuestro planeta, es producto de la meteorización y la erosión. Esto ocurre a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, estos dos procesos en forma conjunta pueden, ¿cierto?, hacer desaparecer, por ejemplo, ¿cierto?, toda la montaña esta que tenemos acá. Y esto son cientos de metros, ¿no? Y pueden denudar cientos de metros y kilómetros. Y en este caso no hay una fuerte componente del agua, porque en esta zona no hay mucha agua, pero las lluvias que hay producen una erosión y el viento acá genera también una fuerte erosión. O sea, es el desgaste de la roca. Entonces, esta morfología que vemos arriba, media, no es una morfología totalmente abrupta, sino más bien lisa, ¿cierto? Es producto del desgaste de las montañas. ¿Cómo se desgastan? ¿Por qué se desgastan? Y porque esto se levantó. ¿Cuándo se levantó? ¿Cierto? Durante el ciclo andino, principalmente. Las rocas que tenemos acá son granitos. O sea, yo les comento por una cuestión de que no hemos ido al campo con ustedes, pero esas rocas que están ahí son granitos y tienen una edad de aproximadamente 450 millones de años. Estas rocas que están acá. Pero al ser duras, ¿cierto? Ustedes saben que tienen mucho cuarzo, lo mismo, se erosionan y se van desgastando a medida que se va erosionando. Bueno, otra cosa importante, ¿cierto?, de generar son los paisajes, o sea, esas geoformas que vemos, en su conjunto se denominan paisajes, ¿no? Por otro lado, la meteorización genera una gran cantidad de regolitos, ¿sí? O sea, de elementos que están disponibles para ser transportados y después generar los sedimentos. Cuando los sedimentos se acumulan y cuando se profundizan, generar las rocas sedimentarias, ¿sí? Esos regolitos son los que cubren gran parte de la superficie de nuestro planeta, ¿no? Todo lo que vemos suelto diariamente se están generando regolitos y, como dice acá abajo, ¿cierto?, son la mayor fuente de sedimento, ¿sí? Los otros sedimentos que nosotros tenemos dando vuelta están relacionados estos son los sedimentos de origen clástico, ¿sí? Y después tenemos los de origen químico. Bueno, otra cosa importante es acá a la derecha, ¿cierto?, donde dice la meteorización puede concentrar elementos de valor económicamente explotable. Entonces, es un importante también proceso que genera la acumulación o reacumulación de recursos metalíferos en algunos casos, o en otros sí, como también, por ejemplo, el aluminio, es producto, ¿cierto? Uno de los principales yacimientos de aluminio está relacionado a procesos de meteorización. ¿Sí? Bueno, por otro lado, lo que empezamos a ver al principio, el desarrollo del suelo y crecimiento de la vegetación. ¿Sí? La sal que nosotros tenemos en los océanos o mares, ¿cierto?, provienen en gran parte del proceso de meteorización de las rocas. ¿Sí? Es una de las cosas que... ¿Se acuerdan que cuando vimos rocas sedimentarias, que los océanos decíamos que era el gran registro de lo que pasaba en los continentes? Entonces, la parte de
océanos, la sal del océano viene de los continentes. Arriba tenemos una fotografía, ¿cierto?, de, creo que de los Alpes en Europa, y esas rocas que tenemos a los costados son rocas graníticas, ¿cierto? Y ahí hay una oveja que está. ¿Ustedes podrían, quién se anima a explicar esta fotografía con lo que se les parezca? ¿Qué pasó? ¿Quién fue primero? ¿Quién fue después? Hagamos un ejercicio si no nos aburrimos tanto. Es bastante graciosa, ¿no? La oveja ahí, pobre, quedó atrapada. ¿Qué les parece? O una cabra gorda, no sé qué es. Alguien que se anime. Lo que se les ocurra, ¿eh? Por supuesto, tiene que estar relacionado con meteorización, con lo que estamos viendo, y también podemos hacer un ejercicio de tiempo relativo. ¿Eh? Alguien que diga esto fue primero, esto fue después. ¿Qué fue lo último en esa fotografía? ¿Podría ser la roca que está en el medio? La roca que está en el medio, o sea, yo le voy a poner a ver un proceso de cuatro etapas, ¿no? Esta roca que está en el medio sería lo último para vos Sí, para mí sí. en todo este esquema. Bueno, Sí. entonces en esa etapa vamos a poner acá un número 4, ¿sí? Bien. ¿Alguien que esté en desacuerdo o en acuerdo? ¿O tenga otra idea? ¿Esta roca para vos vino de afuera o pertenecía a este sistema? Eh, o sea, capaz que pertenecía a ese sistema, pero Ok, por la meteorización después quedó ahí. bien, bien, por ahí vamos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Cualquiera, las cosas se le ocurra, pueden ser algo loco, no importa. Puede ser también por la fractura que se ven a los costados de que se haya salido de ese pedazo de roca y que haya Ok, quedado ahí. ok, bien. Esto que estoy dibujando con azul, ¿sí? Sí, Bien. Bueno, entonces yo estoy viendo acá un fracturamiento, ¿no? Fíjese que yo les tiré un dato que es en los Alpes, ¿no? Y es un lugar alto. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos meteorización? Había un proceso relacionado a frío, ¿no? Era fragmentación. Entonces podemos ya asociar de que existió un proceso de meteorización de tipo, en parte, mecánica, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Qué más podemos decir? ¿A partir de qué, cuál sería lo primero que hubo en esa zona? Una fractura entre los dos bloques que están rodeando a donde está la oveja. Bien, podría ser, o sea, lo voy a dibujar acá, lo voy a dejar en línea así no la mato a la oveja, pero decís esto, una fractura ahí, ¿sí? Sí. ¿Podría ser? ¿Eso es lo que querés Para mí. decir? ¿Sí? Ok, bueno. Esa fractura, ¿cierto? ¿Es anterior al número 4? Sí, ¿Sí? sería como Bueno, la primera. sería la primera, ¿sí? Pero hay otra cosa antes. Está bien, no voy a ponerle el número por ahora, pero hay otra cosa antes. La fractura está afectando algo. ¿A qué está afectando la fractura? A la roca esa grande. Bien, a la roca, ¿no? Correcto, correcto, eso es. Entonces la fractura está afectando la roca. Entonces esa roca es el inicio, ¿no? El número 1 sería esa roca. ¿De acuerdo? ¿O no? El granito ese. O sea, lo que primero había era la roca, esa roca, digamos, granítica, que, a ver si le puedo dibujar acá, no se asusten, después lo borro, pero si yo dibujo, no, todo esto no, perdón.
Si yo tendría que poner la roca, al principio debería ser eso en rojo que tenemos ahí, ¿ven? Entonces, eso sería lo primero, ¿sí? Y después nosotros tendríamos, ¿cierto? La fractura que dijeron recién, acá uy. Vamos a poner otro. ¿Cierto? La fractura al medio. Muy brutamente dibujado, ¿no? Ese sería 1 y 2. Bueno, ahí volvimos al dibujo nuestro. Entonces tendríamos la roca, ¿cierto? Que en un principio estaba ocupando todo ese espacio. Esa fractura, ¿cierto? Entonces podríamos ponerle a esa fractura, ¿cierto? Como el valor 2, ¿no? Si quiere. Bueno, y después, ¿qué pasó? Puede haber ocurrido lo que dijo el otro compañero, todas estas fracturas menores, esas que están en azul, ¿cierto? Yo lo estoy pensando con ustedes, ¿eh? Por eso estamos medio lentones. Bueno. Sí, con la fractura hicieron que la roca se partiese y quedase ahí, digamos. Bien, bien, eso es. Entonces tendríamos el 3, ¿cierto? 3, ¿sí? El proceso de fracturamiento y meteorización, ¿cierto? Y el resto del cuarto ahí que quedó, ese resto de roca que está ahí al medio, ¿cierto? Es el testigo que me dice que antes existía roca entre medio, un resto de lo que había entre medio de estas dos, que posiblemente vino de un poquito más arriba, ¿sí? Entonces, ya hay un número 5. ¿Cuál es? ¿Qué es lo más reciente que ocurrió ahí? Un poquito antes de sacar la foto, ¿qué es? La oveja. Muy bien, la oveja, ¿no? Parece como un chiste, pero es tiempo relativo. O sea, la oveja esa que saltó y quedó ahí. La oveja no vino con la roca, ¿no? Entonces, ese sería el número 5. Bueno, yo había más o menos tratado de razonar esto, pero lo importante es que vean esos procesos de metrización son muy profundos. Fíjense en este caso, la grieta grande esta que se generó acá, que puede haber sido solamente una fractura inicial, como dijeron ustedes, puede haber sido una falla o simplemente una fractura, y por meteorización mecánica, fuerte meteorización mecánica, quizás por crioclastación, ¿cierto? Generada por congelamiento y descongelamiento, gran parte del volumen de la roca que estaba acá en el medio se fue, quedó un resto y al último llegó la oveja. Estos granitos pueden tener 500 millones de años, ¿cierto? Y estos procesos de meteorización han ocurrido en los últimos miles de años, quizás vinculado a la época, a la era de glaciación, ¿no? Donde los procesos de crioclastación son mucho más importantes, la era del hielo, ¿no? Bueno, estos eran más o menos los números que yo había puesto, ¿cierto? Nosotros hicimos otro análisis que es parecido. El 1, ¿cierto? La roca original, ese granito todo compacto llenando la figura. La 2, ¿cierto? Ahora estaría el proceso que ustedes vieron con una fractura grande, fracturas menores acá a la derecha y el proceso de meteorización. El 3 es el residuo este que quedó de la roca original y 4, la oveja. Bien. Esto lo habíamos, no sé si lo habíamos visto, pero se lo dejo planteado ahora, es realidad para resolver una pregunta al final del tema, que es suelo principalmente, es decir, si existe el suelo marciano. Esta es una fotografía, ¿cierto?, de la superficie de Marte, mostrada por uno de estos vehículos rover, ¿cierto?, automatizados, y es una imagen de la superficie del planeta Marte, así es como se ve actualmente, y la pregunta, para que vayan pensando durante esto que estamos hablando de metrización y después cuando agreguemos suelos, es si el suelo marciano actual se puede considerar como suelo o no. Bueno,
Vamos a empezar a ver ahora los dos procesos de meteorización, ¿cierto? Meteorización mecánica y meteorización química. Entonces, recuerden, la meteorización mecánica principalmente está dado por una fractura física de la roca en fragmentos cada vez más pequeños y no hay cambio de la composición mineral. Eso es muy importante, ¿no? La meteorización mecánica, ¿eh? O sea, y lo que hay sí es un aumento de la superficie a medida que yo voy generando. Fíjense acá a la derecha, a medida que, después vamos a hacer un ejercicio sobre esto, a medida que yo voy generando fragmentos cada vez más chiquitos, ¿cierto? A pesar de que los fragmentos son más chiquitos, el volumen es lo mismo, pero la superficie de todo del conjunto va a ser mayor, es bastante, mucho mayor acá a la derecha que a la izquierda, que es el elemento del cual parte, ¿no? Fíjense que acá no se generó ni un nuevo mineral, ni se descompuso otro mineral. Entonces, por eso es muy importante mencionar de que hay, es cierto, no hay cambio en la composición mineral, ¿no? Sin cambios, ¿sí? Bueno, uno de ellos es el que nosotros vimos por la cuña de hielo. Ahora vamos a ver mejor, se acuerdan que aumentaba el volumen del agua y producía una presión interna cuando estaba confinado, se congelaba y generaba los regolitos. En cambio, en el caso de la meteorización química, ¿sí? El agua es el agente más importante que actúa durante la meteorización química y genera, ¿cierto?, un cambio en la mineralogía o en la composición química de la roca, generándose sustancias nuevas y diferentes, y también hay sustancias que se van, elementos que se pierden, ¿sí? Entonces, eso es otro tipo de meteorización y ambas tipos de meteorizaciones lo que generan es la descomposición de los integrantes de la roca y la estructura interna de los minerales. Entonces, y ambas pueden actuar en forma conjunta. Pueden ocurrir las dos. Muchas veces la meteorización química está favorecida por la meteorización mecánica por la generación de mayor cantidad de superficie de ataque. O sea, a medida que ocurre mayor meteorización mecánica, los agentes que generan la meteorización química, que es principalmente el agua, la temperatura, ¿cierto?, tienen mayor superficie de ataque. ¿Alguna consulta? ¿Hasta acá? ¿Observación? Bien. Bueno, ¿cuáles son, dentro de la meteorización mecánica, ¿cierto?, los principales procesos físicos que causan esa alteración, esa meteorización mecánica? La meteorización mecánica, como dijimos, es la rotura física y no cambia la composición mineral. Fíjense en esta fotografía acá de la derecha, donde tenemos fragmentos, clastos grandes de roca, puede ser cualquier tipo de roca, ¿no? Cuando vemos esto, nosotros estamos mirando, podemos reconstituir, yo lo estoy dibujando acá, el clasto original, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se movió, se fracturó y no se movió. Es como una especie de rompecabezas que lo estoy armando, ¿no? Cada una de estas que vemos ahí de color negro es una pequeña fracturita, ¿no? Que sea una grieta ahí. Esto ahora se lo remarco en rojo. Bien. Y después, si yo a esto lo movilizo, lo transporto, ¿cierto?, voy a generar la separación de esto. Y son todo esto que tenemos aquí abajo, ¿sí?, al lado. Todos esos fragmentos menores se generan por la fracturación de estos clastos mayores. Y fíjense que hay tamaños muy chiquititos, ¿cierto? Si esto mide 20 centímetros, estos de aquí abajo miden 4 o 5 centímetros, y estos que están aquí arriba miden quizás seguramente 1 centímetro o menos, ¿sí? Y eso es el principal producto de la meteorización mecánica, generando este material suelto que puede ser transportado, que se denomina, ¿se acuerdan?, regolitos, ¿sí? Bien, ¿cuáles son
los principales procesos físicos que generan la meteorización mecánica. Bueno, vamos a ver, congelamiento o crioclastación, acuérdense, esta palabra crioclastación es una palabra compuesta, ¿no? De crío es el equivalente a frío, y clastación es fragmento, o sea, los fragmentos generados por acción del frío, el congelamiento y el descongelamiento también. Otro es la expansión y contracción termal, es termoclastación. En este caso, ¿cierto? Está generado por la variación de la temperatura que involucra temperaturas altas y bajas a la vez, ¿sí? Otro es liberación de presiones, que se denomina exfoliación, y también la actividad biológica. Vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Perdón. Bueno, algunos ejemplos de esto. Voy a sacar todo esto acá. Sí, es el congelamiento o crioclastación, el que vimos antes. Fíjense los fragmentos totalmente quebrados, ¿cierto? Un fragmento grande. Es un bloque bastante grande que posiblemente tenga más de 1 metro, con todo el fracturamiento que tiene internamente y el resto que está dando vuelta. A la derecha tenemos expansión y contracción, ¿cierto? No sé si acá está medio oscurita esta, pero este es un bloque grande. Voy a poner acá, ¿sí? Con línea de punto, como era anteriormente, ¿sí? Y que está fracturado. Tiene una fractura en el medio, acá, y se abrió. Podría ser parecido, ¿cierto?, al caso que vimos anterior, y con el bloque de roca ahí. Podría ser algo similar a otra escala, ¿no? Y acá arriba estaría la ovejita, ¿sí? Entonces, podría ser algo así también que haya ocurrido, ¿cierto?, a un bloque mucho mayor. El otro tenía cientos de metros, este bloque tiene un par de metros, ¿no? Pero podría ser algo similar, ¿sí? Expansión y contracción termal. En el otro caso se desplaza. Este ángulo que tengo acá arriba abierto, que tiene un mayor desplazamiento que este, significa que, ¿cierto?, esto se rotó para un lado o para el otro. Bueno. En el de abajo tenemos el caso de exfoliación o distensión, que fíjense la cantidad de fracturas que hay. Ya vamos a ver cada uno cómo se forma. Esto ya es una gran área, tiene decenas de metros, 100, 200 metros. Este es un pino que está acá abajo de escala. Y por último, ¿cierto?, la actividad biológica, que puede ser la acción de raíces, en el caso de árboles, y también de animales roedores, ¿cierto?, que viven por debajo de la superficie, o encima también. Bien. Borramos los dibujitos, pasamos a la próxima. Entonces, el primero que vamos a ver se refiere a la acción generada, ¿cierto?, por la crioclastación y la fragmentación por hielo. Está ligado siempre a zonas frías, ¿cierto?, que pueden ser zonas frías de latitud, ¿cierto?, muy cerca de los polos, o también zonas de altura, ¿cierto?, en la montaña. Entonces, ocurre cuando tenemos procesos repetidos de congelación y deshielo, ¿eh? O sea, el agua penetra en las rocas y se congela, y también se descongela. El agua, cuando se congela, fíjense, aumenta el 9% en volumen, o sea que aumenta casi el 10% el volumen que tiene, por lo cual puede ejercer una gran presión cuando está confinada. Entonces, cuando tenemos el agua en un espacio confinado, ejerce mucha presión hacia afuera de las paredes y va rompiendo esos bloques, ¿no? El agua penetra en las grietas, se congela, se expande y va aumentando progresivamente el tamaño de las aberturas y va generando cada vez un fragmento más pequeño, ¿sí? Entonces, normalmente esos fragmentos son angulares y se genera esa rotura formada por cuña de hielo. En el dibujo de abajo, fíjense, tenemos de la izquierda, ¿cierto?, es un esquema donde tenemos la fotografía que es real a la derecha. Fíjense que existe en la roca previamente quizás algunas fracturas, como las que estamos viendo allí. Estas líneas acá, se los dibujo, bueno, las dibujé bastante mal.
¿sí? Ahí tienen una fractura, ahí tienen otra. Entonces, a partir de esas fracturas, puede entrar agua, si en estado líquido, ¿cierto? Y se congela. Y al congelarse se va separando esa grieta. Entonces entra más agua. Cada vez entra más agua y cada vez se va separando. Entonces, fíjense en el esquema de la derecha, ahí tenemos ya un gran volumen de agua que se convierte en hielo y cada vez se separa más, ¿no? Y genera ese espacio que se ve claramente acá a la derecha, que ya por supuesto no puede conservar agua porque el agua se perdería, pero ya genera un fragmento grande. Todos los fragmentos que están aquí alrededor son producidos, ¿cierto?, por ese mismo proceso. Les voy a mostrar el caso que vimos anteriormente, donde se formaba, voy a cambiar de pantalla. Encuentro. Bueno. Ahí me dice si están viendo una pantalla que habíamos visto con un videíto. ¿Se acuerdan? Sí, se la ve. Bien. Perfecto. Bien, ahí estamos viendo, ¿cierto? Lo que les explicaba, la roca, ¿cierto? Y un termómetro en grados centígrados de Fahrenheit. Esto ya lo vimos, lo repetimos rápidamente. Y un corte a la derecha, donde se ven fracturas, ¿cierto? Y el borde de la roca, como que hubiese cortado esta roca y lo estamos viendo por dentro, ¿no? Entonces, ahora va a haber sucesivos eventos de congelamiento y descongelamiento y cómo genera la cuña esa, ¿no? Entonces entra agua, fíjese que la temperatura está bastante alta, está por encima de 0 grados centígrados, 32 grados Fahrenheit, 10 grados, puede ser menos, pero el agua está en estado líquido. El agua penetra en la roca a través de la fractura y en el esquema de la derecha, fíjense esto que está en celeste, es el agua penetrando en la fractura, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar? Baja la temperatura, entonces el agua pasa de estado líquido a sólido, se congela y empieza a ejercer, miren allí, ¿cierto? Empieza a ejercer fuerza, ¿cierto? El agua congelada, confinada, al aumentar el 10%, 9% del volumen, empieza a ejercer fuerza hacia los bordes y va abriendo cada vez más esas grietas, ¿sí? Entonces, vuelve a descongelarse, entra más agua, ¿cierto? Porque la grieta es mayor, fíjese que penetró más, y de nuevamente se congela y va aumentando progresivamente hasta que, acá el esquema de la izquierda, generó ya un fragmento más pequeño. Bueno, sucesivamente sigue de la misma forma y cada vez va aumentando hasta que todo el bloque grande, fíjense que la grieta acá a la derecha llega hasta abajo y va a partir la roca en 2 grandes pedazos o más chiquitos. Exactamente el mismo esquema que veíamos antes, ¿no? Lo pongo todo de una sola vez y esto ocurre diariamente, ¿no? O sea, no diariamente, pero bueno, todos los días puede haber un congelamiento, un descongelamiento o periodos también que pueden ser más largos, de inviernos a verano, ¿no? Entonces, pero si yo acumulo esos procesos durante varios inviernos y veranos, a lo largo de miles de años, genero una gran destrucción de las rocas cuando están en ambientes montañosos que sufren ciclos de congelamiento y descongelamiento. Bueno, volvemos a la presentación. Bien. Fíjese que ocurren en zonas frías o montañosas y pueden ser ciclos de congelamiento de hielo diariamente o mensualmente o anualmente. Bueno, la gran cantidad de esto es un paisaje en los Alpes y hay el esquema de la izquierda, allí tenemos una casa de referencia, fíjense acá, una casa grande, un hotel, un refugio, ¿no? Los lugares se llega caminando, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en estos lugares y uno va caminando de refugio a refugio, va recorriendo
esta región, ¿cierto? Parando en estos lugares que son bastante cómodos. Y está al pie de un gran risco, ¿cierto? Que está a la izquierda, generado por procesos de crioclastación. ¿Dónde van a parar los fragmentos? Son estos que tenemos aquí abajo, estos grandes depósitos. A la derecha se ve un esquema mejor, ¿cierto? Por cuña de hielo, el esquema puesto acá arriba. Y fíjense, este gran paredón está generado por procesos de crioclastación y al adaptarse a las nuevas condiciones de la superficie del planeta, estas son rocas sedimentarias, acá hay una persona de escala, y todo esto se acuerdan que se denominaban canchales, ¿no? Todos esos fragmentos generados a partir de las cuñas de congelamiento. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Fragmentación por hielo o crioclastación, también lo van a ver. Bien, continuamos. El otro proceso, ¿se acuerdan? Descompresión, que es la parte por liberación de presión. Si tenemos, esto ocurre ya también en grandes masas de roca, ¿no? Y es muy común en rocas graníticas. Las rocas graníticas, pueden ser un plutón, ¿cierto? Que está formado, un plutón de roca granítica formado, originado a 6, 7 kilómetros de profundidad, ¿cierto? Cuando el magma se enfrió, puede ser levantado a superficie por procesos tectónicos, ¿sí? Y entonces, imagínense, yo le estoy sacando 4 o 5 kilómetros de roca que tenía por encima, de peso, sufría una presión litostática muy grande, yo la elimino, entonces se va a relajar, ¿no? Cuando se relaja, se produce ese lajeamiento que está aquí en este término, se generan lajas, y son concentradas lajas a la superficie, a medida que va llegando a la superficie. No necesariamente tiene que llegar a la superficie, sino a medida que yo voy sacándole el peso de la roca que tenía por encima por erosión, ¿sí? Y pueden estar expuestas o no, voy a ir sacando un gran peso y va a generar una expansión de la roca que yo tenía confinada por compresión, ¿cierto? Y genera ese lajeamiento. Que es lo que tenemos puesto acá abajo, el proceso de descompresión, o sea, primero hay proceso de descompresión, hay una expansión rápida y se generan fracturas, ¿sí? Y en muchos lados a veces se pueden escuchar los ruidos cuando se generan esas fracturas, ¿cierto? Por relajación. Entonces, y luego puede ocurrir una meteorización mayor, ¿sí? Generar fisuras, que es una capa sobre otra, y esas capas son removidas, ¿cierto? Y eso se llaman domodefoliación. Entonces, esa superficie de la roca forma una superficie con una forma de un domo, como esto que vamos a ver ahora, ¿cierto? En el esquema de la derecha tenemos dos esquemas, uno cuando el plutón granítico estaba en profundidad, fíjense que es un plutón, ¿cierto? Con esta flecha significa que estaban comprimidos, ¿cierto? Por todo el peso de la roca que estaba por encima. O sea, toda esta roca que está acá, color, la roca que está por encima, ¿cierto? Tiene un peso. Esto puede ser 3 kilómetros, ¿no? Y acá al costado también. Entonces, cuando yo le elimino esto, ¿cierto? Se lo saco, lo que va a ocurrir es que le voy a estar sacando peso, ¿no? Llega a la superficie, fíjense abajo, este es el plutón profundo. Entonces hay un levantamiento y erosión. Este levantamiento, ¿se acuerdan que dije yo recién? Podría ser, ¿por qué? A ver, denme un ejemplo. ¿Por qué puedo llevar este plutón profundo a la superficie? ¿Qué les parece? ¿Alguien? ¿Están por allí? Yo les dije. ¿Por una falla, profe? Bien, bien, Marco, una falla, ¿cierto? Entonces yo puedo poner, supónganse, una falla acá, ¿cierto? Bueno, me fui de dibujo, me parece. Y decir, bueno, una falla de tipo inversa, ¿no? Que lleva este bloque para arriba. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar la falla abajo, ¿cierto? Yo voy a haber levantado este plutón
que estaba en profundidad, lo levanto y va hacia la superficie. Y todo eso que tengo ahí dando vuelta, o sea, todo lo que tengo esto, fíjense que en el dibujo de abajo no está, ¿no? En ese dibujo de abajo no está, se erosionó, se fue. Es decir, si yo quiero colocar un punto de referencia, fíjense, este rojo que está acá, justamente es esto que está acá, ¿sí? No está todo lo que está por encima, eso se fue, ¿sí? O sea, si yo colocaría acá de lo que se fue, podría ser eso, sí, acá debería estar representado por algo que ya no está, ¿sí? Se erosionó. Entonces, al sacarlo todo ese peso, se genera, primero, un fracturamiento, que ese fracturamiento va a tener que ser paralelo a esa superficie de liberación, ¿no? O sea, si yo tengo esos contactos, las estructuras que se me van a formar ahí de fracturamiento van a ser paralelos a eso, ¿no? Se está expandiendo. Entonces, fíjense en el dibujo de abajo, todas el ajeamiento que se produce, ¿no? Esas líneas que yo dibujé azul, acá ya están expresadas en el borde. Y si esto es intenso, ¿cierto? Se produce ese lajeamiento muy marcado. Y ahí a la izquierda tenemos un ejemplo, eso es un granito, y esas líneas azules que yo dibujé serían estas que tenemos acá. ¿Sí? Claramente. Y puede haber más finas también, ¿no? Y eso me está diciendo que el contacto del granito con la roca de Casca tenía esa morfología, ¿no? Si yo lo dibujo acá arriba, tengo el contacto este rojo, ¿sí? Ahora ese contacto rojo no existe porque está erosionado, entonces el contacto ese rojo debería ser más o menos por ahí. ¿Sí? ¿Claro? Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, en la próxima vamos a ver un ejemplo también muy espectacular. Esto es en Estados Unidos, en Yosemite, que se llama el parque o algo, o Yosemite, como le quieren nombrar, que está un cuerpo que se llama Hal Dome, y hay muchas rocas graníticas, y fíjense, el diagrama de la izquierda, estas son personas que están subiendo, y fíjense ese lajeamiento que tiene, fíjense las dimensiones, ¿no? Importante que vean las escalas allí de cómo se forman las superficies de lajeamiento. Bueno, ahí yo lo estoy dibujando así encima, pero es intersección, ¿cierto? Pero va cambiando de acuerdo a la morfología de cuando se estaba exhumado, ¿no? Fíjense, acá a la derecha se ve mucho más marcado, esto que le estoy marcando en rojo, y cómo va cambiando, esto va haciendo, perdón, estoy dibujando recto, no son rectas. Sí, fíjense que acá está casi horizontal y acá se van poniendo para abajo, ¿no? Se van inclinando. ¿Sí? Es un poco la perspectiva, pero es la morfología que tenía el cuerpo este. Este es un parque mundial de escalada en roca, aquellos que hacen, no sé si hay alguno que hace escalada en roca acá, porque en geología hay muchos que hacen escalada en roca. ¿Alguno hay que haga, no? Que pertenezca a un grupo de montaña. Y bueno, esto es, hay unos muy buenos documentales de gente escalando esto que son fantásticos. Hay gente que escala sin sogas, ¿no? Sin protección. No lo hagan nunca eso. Bueno. El otro proceso es el relajamiento, el otro proceso es expansión y contracción térmica. Esto simplemente, o termoclastación, el otro era crioclastación, expansión, y relajamiento, perdón, y expansión y contracción térmica. Y así como ocurría el otro, el ciclo de congelamiento y descongelamiento, esto ocurre, ¿cierto?, con un ciclo diario de temperatura, o sea, de aumento y descenso de la temperatura. Es muy común esto en zonas
desérticas con variaciones en el día. Esas variaciones pueden ser de 30 grados, mayor a 30 grados centígrados, ¿no? Ocurre también en zonas como la Puna, es muy común en la zona de la Puna nuestra, ¿cierto? En todo el noroeste, de Salta, Jujuy y Catamarca, los expansión y contracción térmica, ¿no? Durante el día hay temperaturas que superan los 15 grados, ¿cierto? Y por la noche baja de 0 o más, inclusive. Entonces es común encontrar procesos de expansión y contracción térmica, ¿no? ¿Qué ocurre esto? Cuando la roca se calienta, como todo material sólido, ¿sí? Se expande, ¿sí? Y durante el enfriamiento existe contracción. Entonces, esa variación entre contracción y expansión genera fracturas rectas, como la que estamos viendo acá arriba, ¿no? Es que la roca esta que está acá arriba, esta es una roca de un granito, ¿sí? Donde no es un desierto cierto totalmente, pero es una zona seca, ¿cierto? Que seguramente a la noche hace bastante frío y genera esta fractura totalmente recta que luego, bueno, rotación se abre, o cosas como la que tenemos acá a la derecha también. Se lo puede confundir en algunos casos con crioclastación, ¿no? Las dos cosas también pueden funcionar en su conjunto, ¿no? El que tenemos abajo es un solo bloque, ¿sí? Que está totalmente fracturado y que cada una de esas fracturas se separó, se abrió, ¿no? Es mucho más intenso que el que tenemos arriba. Y una piqueta geológica de escala. Hay procesos extremos de esto que producen, ¿cierto? La fragmentación en 2 bloques, o alguno como tengo 6, 7 bloques acá, o la desintegración total de la roca puede ser totalmente desintegrada. Como un ejemplo que tenemos acá, ¿no? Esas variaciones son fríos extremos, ¿no? Cuando ocurren, fíjense en el esquema este de la izquierda, tenemos, en el esquema, sino a la izquierda de este esquema, durante el día 30 grados centígrados, en la noche 22. O sea, hay una variación térmica, pero no es tan importante. Mientras que desde la derecha, ¿sí? Es durante el día 50 grados centígrados, en la noche 0 grados centígrados. Esto es lo que puede ocurrir en el Sahara, en el desierto del Sahara, y esto que dice Castellón acá es una zona seca, ¿sí? Semidesértica, que está en España. Es un ejemplo de un libro, de un ejemplo de España. Y fíjense la diferencia con esta variación diurna de 8 grados. Lo que puede ocurrir, ¿cierto? Es simplemente hay dilatación y contracción, o sea, una dilatación o expansión durante el día y una contracción durante la noche. En el caso de Castellón, produce simplemente la fracturación de la roca. Esto por eso Castellón tiene rocas calizas, pero podría ser también en rocas graníticas. Y en el desierto del Sahara, por ejemplo, son areniscas muy ricas en cuarzo, también la fracturación, la roca fracturada, ¿cierto? Se expande durante el día, tiene una expansión muy grande. Fíjense que acá está marcada con líneas de punto. Esa expansión, ojo, no son metros ni nada por el estilo, son milímetros, ¿no? Y durante la noche se contrae mucho, entonces produce la disgregación. Por eso un desierto está totalmente tapizado también de arena, producto de la erosión y el transporte por el viento, ¿sí? Y en otros lugares que no son con tanta variación del día y la noche, están con rocas fragmentadas como la que tenemos arriba, mientras que en el desierto de abajo se disgrega y produce regolitos mucho más chicos, ¿sí? Bueno. Otro de los últimos que vamos a ver dentro de los mecánicos es, ¿cierto?, la actividad biológica, o sea, la meteorización generada por la actividad de organismos, tanto de plantas como animales excavadores o nosotros mismos, los seres humanos. Quizás el tema de las raíces, el tema que alguno de ustedes puede conocer más, puede producir algunos inconvenientes en nuestras propias casas, ¿cierto? Nosotros ponemos un árbol muy cerca de las paredes de la casa, de un piso, que lo puede levantar y romper.
Eso da la fuerza que tienen las raíces a medida que se introducen en el suelo, o en el caso como tenemos acá a la derecha, ¿cierto? Un árbol, fíjense en las raíces, cómo se va metiendo entre espacios que ya existían, o sea, no puede romper la roca una raíz por sí misma, pero sí se encuentra un espacio, la raíz se va metiendo y va a ir creciendo, y en muchos casos la va a romper, ¿no? En otros casos, como el que tenemos aquí abajo, que es un excavador, o sea, una lombriz, va generando también la modificación en este caso ya está formado el suelo, pero a veces en la misma roca también puede ir pasando fragmentos de la roca. Un ejemplo de esto, perdón, acá. Este ejemplo lo vi hace este fin de semana pasado, no el otro, salí a pasear un poco y bueno, como yo les dije, traten de hacer eso. Ustedes ya están teniendo conocimiento, como cuando salen a dar una vuelta por allí, cierto esparcimiento, empezar a ver algunos de estos procesos. Esto es el Corralito Extremo, que es un espacio que está cerca de Campo Quijano, ¿sí? Muy cerquita, creo que 4 o 5 kilómetros, un poquito más, y allí hay, bueno, hay actividades deportivas, y subiendo a uno de los cerros, paseando, ¿cierto? Me encontré con esto. Estas son raíces, ¿sí? Con cualquier árbol había ceibo, unos ceibos muy, muy bonitos, esta es la época muy linda para ver ceibos, y las rocas que tengo acá son calizas, son rocas sedimentarias, carbonáticas, de origen químico, ¿sí? Cuando vimos rocas sedimentarias, son muy conocidas, la formación Yacoraite. La formación Yacoraite son estas calizas amarillas que están esparcidas, esparramadas, digamos, aflorando por todo el noroeste, muy importante desde el punto de vista del recurso energético, porque generan y alojan hidrocarburos, ¿no? Petróleo y gas. Entonces, es un elemento muy, muy significativo del noroeste argentino, una unidad conocida a nivel nacional e internacional. Y fíjense cómo las raíces ahí se van introduciendo, ¿cierto? Y van generando fragmentos más pequeños. Seguramente la roca ya estaba rota, ¿cierto? Pero van aumentando eso, ¿sí? Así encontré esto mientras caminaba, justo fui a ver esto, que había un evento de parapente muy bonito, y mientras miraba la roca, miraba los parapentes. Bueno, vamos a hacer una introducción ahora a algunas preguntas sobre meteorización mecánica, porque pasamos a otro, que es la meteorización química. No, profe. Esa vista que están viendo es hacia el valle, ¿no? Hacia el valle de Salta, Quijano está por ahí cerquita más o menos, y es el valle norte-sur. Sí. ¿Alguien había activado el micrófono? ¿No? Bueno, continuamos entonces. La meteorización química ahora, ¿no? Nosotros sabemos que las rocas están constituidas por minerales, ¿no? Y tenemos una gran variedad de minerales. Nosotros estudiamos algunos, estudiamos muy poquitos, ¿no? Tenemos miles de minerales. Cada tanto, ¿cierto? Uno se entera de que se descubren nuevos minerales, ¿no? Entonces nosotros estudiamos muy poquito, pero dentro de esos poquitos que estudiamos, ya sabemos que tienen diferentes composición, diferentes estructuras, diferentes propiedades físicas, ¿no? Y existen sobre la superficie de la Tierra también agentes químicos que son diferentes sobre la superficie. Entonces, existe una gran gama de meteorización química, son muy variables, porque nosotros partimos de un material en sí mismo, que es una roca, que es heterogénea, que está constituido por diferentes minerales que tienen diferentes composiciones y respuestas a los agentes físico-químicos de la superficie de nuestro planeta. Entonces, existe una gran variedad entre la meteorización química y que tienen que ver con, por un lado, estas propiedades de los minerales y la naturaleza del medio ambiente donde ocurren los procesos de meteorización. Entonces, de esa forma hay simplemente minerales que son parte de una roca,
¿cierto? Que son solubles, por ejemplo, en agua débilmente acidificada, se disuelven, ¿sí? Otro, en estos ácidos débiles, ¿cómo se puede formar esos ácidos débiles? Con el agua, por ejemplo, con la interacción con el CO2 o con la contaminación producida por el cierto CO2 de la combustión, ¿no? Eso ocurre. Otros tienden a incorporar, por ejemplo, iones hidrogeniones, o sea, hidrógeno dentro de la estructura, o oxidrilos, y se afectan por sí mismos y se destruyen. Otros son afectados por la luz o el calor, ¿cierto? Solar, esto que vimos recién, compresión, expansión, puede, como ocurre en la roca, por supuesto ocurre en los minerales, ¿no? Y a su vez, estos pueden producir un cambio en la química. Bueno, lo que nosotros vamos a ver son 4 tipos, esto que tenemos aquí, que dice oxidación, hidratación, disolución e hidrólisis. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? El agente, como dijimos antes, el agente más importante, está como agente químico en la meteorización química, es el agua, ¿no? Porque transporta iones en disolución y participa mucho en la reacción, ¿no? En este esquema que tenemos a la derecha, es un esquema de pH, ¿sí? Que da parámetros para medir el grado de acidez, es uno de las que mide grado. Acuérdense que si tenemos un valor de 7, ¿cierto? Cuando me voy para el lado de 0 es un ambiente ácido, ¿sí? O una solución. Hacia la derecha, mayor de 7 es alcalino. En este gráfico tenemos eso, ¿cierto? El grado de acidez, y por otro lado, o potencial, y el otro lado, la cantidad de milimoles por litro. 2, 4, 6, 8, 10. Y tenemos 2 compuestos, ¿sí? Dióxido de silicio y el hidróxido de aluminio, ¿no? 2 compuestos que tienen hidróxido de aluminio y el silicio, que son componentes de minerales. ¿Qué minerales pueden estar esos elementos? ¿Qué les parece? Por ejemplo, el dióxido de silicio. ¿En qué mineral es muy frecuente? Fáciles. Cuarzo. Bien, cuarzo. Y este otro, mejor dicho, combinado con este, y por ejemplo puede tener sodio, calcio, ¿sí? En su conjunto todo esto, ¿en qué minerales puede estar? ¿Puede ser la calcita? No tanto la calcita no tiene sílice. Son 2 grupos de minerales muy importantes que constituyen los granitos. Piroxeno de anfibol. No, piroxeno de anfibol tiene hierro, tiene sílice, aluminio, ¿cierto? Bien, los feldespatos, ¿no? La plagioclasa, la serie de las plagioclasa, y también, ¿cierto?, los feldespatos potásicos. Ahí vos dijiste también que pueden estar en anfíbolos y piroxeno. Sí, los anfíbolos y piroxeno también tienen sílice y aluminio, pero no predominante, ¿no? Tienen esos elementos. Bueno, están en los minerales. Esos ejemplos que vimos están en los minerales, ¿sí? Entonces, en este gráfico hay 2 curvas, una del dióxido de silicio y otro del aluminio. Supóngase que esos están conformando un mineral. Lo que nos dice esta curva es, ¿cierto?, que, por ejemplo, ¿cierto?, la solubilidad del sílice y aluminio en función del pH a una determinada temperatura, ¿no? 25 grados centígrados. Entonces, nosotros podemos tener, ¿cierto?, como es acá, la curva esta, que nos está diciendo que hay muy pocos milimoles por litro en condiciones que están por debajo de los 6 de pH, ¿no? Entonces, hasta casi 8, se mantienen bajos. Pero a partir de 8 empieza a haber mucha cantidad de milimoles que se disuelven, o sea que a partir de un pH 8, todo lo que tenga sílice se va a disolver, ¿sí? Es muy soluble. En cambio, el aluminio, por debajo de los 5, ¿cierto? No hay, se solubiliza totalmente, o sea, no hay muchos milimoles. Cuando llega por encima entre los 5 y los 7, un poquito más de 7, no es nada, es muy estable, y en un medio alcalino también se disuelve, ¿sí? Entonces, lo que podría suceder
es en esta zona que está azul, ¿cierto? ¿Qué pasaría acá? ¿Quién se disolvería y quién no? O sea que si yo tengo un feldespato, una plagioclasa, ¿qué se disolvería dentro de la plagioclasa? ¿Qué se iría en un medio que está entre 2 y 4? ¿Qué les parece? Es un gráfico sencillo, ¿no? Inclusive no hace falta ni los números casi. O sea, ¿qué significa si yo, cierto, pongo un mineral, a ver si lo voy a poner, ¿sí? En estas condiciones? Ese rojo es una plagioclasa. ¿Qué le pasaría, cierto, a los componentes, a la sílice ahí que tiene y al aluminio? Tiro ese mineral, tengo una olla que tiene un líquido que tiene pH entre 2 y 4. ¿Qué le pasaría a ese mineral, a esa plagioclasa? ¿Nada? ¿Se disuelve? Se disuelve. ¿Y qué se disuelve? ¿El sílice o el aluminio? El aluminio. El aluminio, exactamente. ¿No? Si uno agarra esto, ¿sí? Y se fija acá, fíjense la curva del aluminio, acá, ¿cierto? Sobrepasó, el valor es menor a 5 y tiene una gran solubilidad en aluminio. El sílice no, el sílice es poquito, no le pasa casi nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá el aluminio que estaría en esa plagioclasa o también en ese anfíbole que dijeron, se iría. Entonces, al irse, el mineral pierde la estructura y se empieza a destruir, ¿sí? Se puede formar otro mineral. En cambio, en esta otra región verde, ¿sí? Vuelvo a poner ese mismo mineral, ¿cierto? En vez de estar en esta zona azul, ¿cierto? En medio ácido, lo pongo en un medio alcalino, ¿sí? Lo pongo acá. Entonces, ¿ahí qué le pasaría? La verde. ¿Qué les parece? Con respecto al aluminio y la sílice. ¿Se disuelven ambos? Exactamente, se disuelven ambos. Fíjense, cuando nosotros vemos ¿cierto? Acá, ¿sí? Los valores que están en ese sector, y son valores de disolución altos, ¿sí? Entonces, en este lado se disolvería totalmente. Un ejemplo de eso es lo que tenemos a la derecha, ¿cierto? Son imágenes de microscopía electrónica de 20 micras, donde tenemos cubitos, esto es de sílice, puede ser sílice de aluminio, el ejemplo que estamos viendo, ¿sí? Y se los va poniendo en diferentes soluciones de acidez, ¿cierto? O alcalinidad. En este caso es el ejemplo de tenemos acá, ¿sí? Lo que tenemos acá es eso, ¿sí? Que se los fue poniendo y pasó el tiempo y pasa de este a esto acá y de esto a esto que está acá. Fíjense que aquí ya se ve claramente la generación de grietas y disoluciones, ¿no? O sea, esos cubitos de sílice y aluminio en un ambiente alcalino se fueron disolviendo y la superficie, con mayor, fíjese, a 5 micras, mayor detalle, está totalmente disuelta. Bueno, eso puede ocurrir en la naturaleza, sí puede ocurrir en la naturaleza y ocurre, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo acá como un experimento ocurre en la naturaleza. Y es importante también conocer esto porque para no la destrucción de algunos elementos, como por ejemplo, nosotros estamos diariamente utilizando elementos que tienen sílice, ¿no? Algunos saben, esto que estoy hablando yo, estoy utilizando esos elementos que tienen sílice, seguramente ustedes los tienen cerca de sus manos, algunos lo están usando actualmente porque están escuchando la clase, están mandando un mensaje a alguien, ¿cierto? Que son los celulares que hay adentro de los celulares, de las computadoras.
que Sí, puedan tener sí sílice han dicho, principalmente. sí dijo La el batería. profesor, profe, me disculpo, pero sí dijo el profe ¿Cómo? Philly que dentro de los celulares también hay diferentes tipos de minerales, también hay. Creo que dentro No de los minerales, celulares, sino compuestos, sí, compuesto, Luciano, compuesto que tienen los minerales, ¿sí? Y un compuesto que está acá, yo se los marqué acá, que es este, ¿sí? Dióxido de silicio, y uno de ustedes dijo cuarzo, ¿no? ¿En dónde está eso dentro de los celulares? en los chips, En los chips, exactamente. Los chips, ¿cierto? Son, la base de los chips son de sílice, o sea, el que proviene de esa sílice proviene del cuarzo, ¿no? Y este señor que tenemos acá, si alguno lo conoce, es Bill Gates, ¿sí? Uno de los que trabaja mucho con chips. No lo generó él, pero bueno, lo popularizó. Previo, ¿cierto? El silicio está puesto acá como el ADN de un chip. O sea, este es un chip, ¿cierto? Y la base de ese chip es de sílice, ¿no? ¿Y por qué es importante conocer estas condiciones esto tiene que ver con el tema, pero no tanto, pero es para ponerle un poquito de distracción a la cosa, pero el cuarzo o el sílice, ¿cierto? El dióxido de silicio funciona como un elemento, un semiconductor, ¿no? El semiconductor, entonces, tiene unas propiedades que no tienen los metales o los no metales, como sílice, yo le puedo imponer algunos ciertos elementos y hacer lo que funcione para un lado o para el otro, pero es un elemento muy bueno que se dieron cuenta. Antes se usaban otros, pero por los años 50 más o menos, o antes, se empezaron a generar los microchips, ¿cierto? En soporte de estos de silicio, que a partir del cuarzo. O sea, lo que hizo este señor Bill Gates, que es uno de los que popularizó las computadoras, porque antes una computadora, o sea, la capacidad que hoy tenemos en el teléfono, ¿cierto? Antes ocupaban habitaciones enteras, varias habitaciones enteras, ¿no? Entonces, este señor lo que hizo fue, con el desarrollo de los microchips, los puso dentro de una computadora personal, junto con la competencia de otra empresa que era Apple, ¿cierto? Y lo popularizó. Bueno, algunos de su desarrollo hicieron que lo metieran preso, acá abajo era bastante joven y estuvo preso unos días. Pero la importancia de, por ejemplo, un material que sale de un mineral como el cuarzo, y en ciertas condiciones, ¿cierto? Tengo que tener cuidado, por eso a un celular no lo tengo que tirar a un medio ni muy ácido ni muy alcalino, porque seguramente el chip y toda una cantidad de parte de ese celular va a desaparecer, ¿no? Hasta el punto es importante la sílice o el silicio dentro de la revolución industrial que hubo cuando se desarrolló esto, que en Estados Unidos, ¿cierto? Existe un lugar que se llama Silicon Valley, ¿no? El Valle del Silicio, como dice acá abajo. En realidad, el Valle del Silicio es porque en las décadas del 60 hubo un gran desarrollo, ¿cierto? A partir de esto, de los chips, ¿no? Entonces, y en ese Valle del Silicio, en Estados Unidos, están todas las grandes empresas, como esta que estoy poniendo acá, Google. Hewlett Packard fue el primero que empezó a desarrollar cosas antes que Bill Gates con IBM y sus marcas, ¿cierto? Ahora estoy haciendo propaganda, pero en esa zona están concentradas todas, está Facebook, Netflix, todas las que se le ocurren están concentradas en ese lugar, y Google, por supuesto. Google es muy importante, fíjense, para Google la geología es muy importante. Este esquema que tenemos acá a la izquierda, ¿cierto? Representa la ley de superposición de los estratos, y de esa ley de superposición de los estratos podemos pasar a procesos como el que estamos viendo ahora, ¿cierto? De meteorización, o sea, la meteorización y erosión de la figura que tenemos arriba es la que tenemos abajo con las letras de Google. ¿Dónde está ubicada esta zona en Estados Unidos? Justamente, fíjense que yo le puse silicio, ¿no? Y de technology, y tectónica, porque tiene que ver con el tema anterior. ¿Por qué? Porque es una zona tectónicamente activa, fíjense en el esquema este de la derecha,
es esa zona por donde va la falla de San Andrés, ¿sí? Y la intersección con la placa de Juan de Fuca. ¿Se acuerdan que esta era una zona transformante, que es una zona de subducción? Y la geología, tenemos una geología particular, de Santa Clara Valley, el Valle de Santa Clara, que es el denominado el Valle del Silicio, ¿no? Y ahí en ese lugar lo que hay principalmente es la purificación de arenas de cuarzo, ¿sí? Que pasan a sílice metalífero, pero tiene una particularidad de ese sílice metalífero que tiene que ser extremadamente puro, tiene que llegar a 99,9999% de sílice, porque una ley de pureza ya hace que no funcione, ¿cierto?, como un semiconductor de calidad. Esto que está aquí a la derecha con un círculo es la zona donde está el Valle del Silicio, es en el borde oeste de Estados Unidos, y acuérdense, está la falla de San Andrés, una zona muy activa tectónicamente, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta? Bien, ya estamos llegando para no entrar en el tema de la parte de meteorización química, que viene ahora la oxidación. Bueno, ¿tiene alguna consulta? No, profe. ¿Ningún comentario? Bueno. Perfecto, entonces. Nos estaríamos viendo el martes. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, profe. Callado voy, ¿no? ¿Qué pasa? Ya lo vimos más o menos, meteorización, ¿no? ¿Lo vieron antes? Usted no explicó algo así de la Sí, meteorización. bueno, pero esto tiene más detalle. Por ahí. Claro. Bueno. Listo, entonces. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos el martes. Profe. Buen fin de semana. Chao, chao. Cuídese. Gracias, Igualmente, profe. Chao, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Chao, chao. Profe, yo no tengo una duda del tema, pero sí tengo una duda de cómo va a ser el año, los temas que siguen. Y bueno, hay temas que no vamos a poder dar por falta de tiempo. Bueno, dice Philly que el tema después de la deformación de la corteza sigue topografía. Sí, eso en los prácticos. Sí, tiene razón el profe Philly. Ahora nos vamos a desfasar de los teóricos a los prácticos, porque esta parte práctica de topografías y mapas es un poco más ágil, más divertida, digamos, porque van a utilizar Google Maps y algunas herramientas bastante atractivas. Entonces se va a dar la parte esta de los prácticos, otra temática totalmente desfasada con lo de los teóricos. De los teóricos vamos a ver esto, ¿cierto? Meteorización y suelo, y muy posiblemente aguas, y ahí se va a terminar. O sea, no vamos a ver más nada que eso. Por falta de tiempo, gracias. Porque falta un parcial todavía y un recuperatorio, así que las clases terminan las primeras semanas de noviembre. Quedan poquitas clases. ¿Y qué día sería el parcial ese? Eso se le van a avisar los chicos de los prácticos, el Fili o Emilio, a los que tienen tarde, ¿sí? Pero les va a haber tiempo, para que puedan estudiar más, ¿sí? Bueno. Bueno, profe. Listo. Buen fin de semana. Nos estamos viendo. Adiós. Chao, profe. Chao, chao.